En realidad no están solos, como mínimo hay 14 ancestros con ustedes en este momento, así que hay muchísima más gente de lo que se supone que hay, ¿eh? Entonces, la charla de hoy es más que todo, es una charla desde mi experiencia personal, que la van a ver reflejada un poco aquí, y la idea es transmitir un mensaje lo más sencillo, lo más claro y lo más transparente posible con respecto a lo que son las nociones básicas de lo que es el transgeneracional. Con esta charla no implico dar ni cátedra, ni hacer un curso, ni dar un taller, es simplemente transmitir un poco también desde el corazón lo que yo viví, lo que implicó conocer para mí el transgeneracional, que realmente me cambió la vida, ¿no? A pesar de haber hecho muchas terapias desde los 20 años, tengo 47, y bueno, conocer el transgeneracional para mí fue un antes y un después. Entonces la idea de esta charla es que ustedes tomen un poco contacto con eso y que si esta charla les llega, tomen noción y tomen un poco de conciencia de lo que implica ser observador en nuestra propia vida y de todo lo que podemos cambiar y de todo lo que podemos encontrar y de todo lo que podemos tomar conciencia para poder vivir nuestra vida un poquito más en libertad, ¿eh? Así que bueno, rápidamente, así como les dije que les iba a contar un poco mi experiencia personal, podríamos decir que no tuve una adolescencia muy dentro de lo normal, ¿no? Cuando hablamos dentro de lo normal, me refiero específicamente al relacionamiento con los hombres. Ya desde muy chica empecé a notar de que, bueno, que no nos entendíamos, ni ellos conmigo, ni yo con ellos. No a nivel amistad, porque me había criado con varones en mi país. Bueno, voy a tener muchos términos como soy argentina que quizás aquí no los conozcan, pero bueno, me crié con varones, con mi hermana y prácticamente tenía relación con ellos desde muy chica. El tema se empezó a plantear cuando tuve que relacionarme desde otro aspecto, desde el lado romántico. Ya a los 15 años empecé a experimentar situaciones en las cuales sentía como una especie de rechazo que iba más allá de una timidez normal, o sea, iba más allá de algo que se podía considerar. Yo sentía que lo que fluía cuando éramos amigos no fluía de la misma manera cuando tenía que relacionarme con ellos en otro aspecto, ¿no? Y estamos hablando que a los 15 años, bueno, uno se relaciona, por lo menos en esa época, solamente con salir, darse un beso, salir a tomar un chocolate, o sea, eran cosas muy inocentes, pero que a mí generalmente me generaban mucha incomodidad y hasta rechazo. Eso, en cierta forma, al principio pasó inadvertido, es como que lo tomaba, dijo, no, soy tímida, me empiezo a relacionar de alguna manera, de otra, con lo cual no le presté mucha atención. Eso con el tiempo fue evolucionando y así como fui creciendo fue empeorando, no fue mejorando, fue empeorando. A los 20 años, más o menos, cuando ya pasábamos del chocolate a otra cosa, que no era el chocolate, la situación se empezó a complicar, ¿no? Porque particularmente yo quería una cosa, sentía otra, decía otra y actuaba de otra manera. Entonces me di cuenta a los 20 años, 21, 22 más o menos, que había algo en mí, no afuera, sino que había algo en mí que generaba toda esta situación. Particularmente después con el tiempo y con los años y mirando hacia atrás, me di cuenta de que era un exceso, ¿no? Porque todas mis amigas se ponían de novias, se empezaron a casar y yo prácticamente no atraía a hombres que literalmente no querían ningún tipo de compromiso, absolutamente. Con lo cual yo empecé a hacerme el replanteo a nivel interior, digo, algo me pasa, nunca hacia afuera, sino siempre hacia mí. Y en ese momento digo, bueno, voy a empezar a buscar porque hay algo aquí que está fallando y que no tiene que ver con el afuera, sino que tiene que ver conmigo. Y apareció en ese momento la programación neurolingüística. Estoy hablando de más o menos tenía 22 años. Ahí pude empezar a tomar los primeros conocimientos de que nuestras creencias
que nuestra forma de pensar se proyecta en el mundo y es lo que crea nuestra realidad. Con lo cual dije, bueno, acá tengo una pista de que indudablemente algo está sucediendo para que yo genere toda esta realidad, que no es lo que en el fondo quiero para mí. No conforme con eso, aparecieron otras terapias, aparecieron las flores de Bach, apareció la bioenergética, apareció la metafísica, y en todas ellas me fui formando. Pero a la par que me iba formando, mi situación también se iba acrecentando y era cada vez peor. No era mejor, era peor ni igual, era peor. Hasta que me llevó realmente, lo he pasado muy mal, porque eran casamientos solas, cumpleaños solas, graduación sola. O sea, realmente era muy complicado para mí poder entender qué era lo que estaba sucediendo. Sabía que estaba dentro, que se manifestaba afuera, pero no entendía el motivo de por qué. Entonces pasaron los años y más o menos a los 30 y pico de años tuve un proceso muy fuerte de depresión que me llevó prácticamente a no querer tener ningún tipo de relacionamientos y seguía, o sea, continuaba en la búsqueda permanente del por qué. Yo no entendía por qué mis amigas conocían un hombre y se casaban y yo conocí un hombre y no quería saber absolutamente nada. Entonces siguieron pasando los años, me fui formando también en homeopatía, hice algo de homeopatía, hasta que una doctora, mi doctora homeopática, me recomendó que leyera algo sobre la biodescodificación. Estamos hablando del año 2012-2013. En cierta forma dije que bueno, era algo más, incorporaba un conocimiento más, se iban dando pistas como para que yo pudiera ir de a poco desentrañando esto que para mí realmente era un conflicto muy grande. Entonces, aparece en mi vida la biodecodificación y con la biodecodificación llega el transgeneracional. Entonces, ¿qué pasó cuando esto que vamos a ver ahora, los conceptos, las definiciones están extraídas de libros, pero la idea es un poco recrear lo que a mí me pasó en su momento cuando el transgeneracional llegó a mi vida. Cuando yo empecé a ver cuando dije, bueno, ¿qué es esto del transgeneracional? O sea, ¿qué me puede aportar a lo que yo ya había conocido, a lo que había vivido y a lo que me había formado? Porque me había formado en varias cosas. Entonces dije, bueno, trans quiere decir más allá o a través de, y generacional es lo relativo a las generaciones. Dije, qué bien, dije, pero otra cosa más, el transgeneracional estudia los fenómenos, las circunstancias, las memorias dolorosas, los silencios y secretos de los ancestros. Y eso ya llamó un poquito más mi atención porque dije, aquí puede haber algo más. Lo que no se dijo provoca vacíos existenciales en la vida de los descendientes que la mente racional no acaba de entender. Y realmente ahí me di cuenta de que había conocido algo que me iba a llevar a algo muy importante. Entonces dije, qué interesante, ¿no? Porque esto involucraba a los ancestros. Yo en mi fuero interior siempre, desde que empecé a tener este conflicto, supe inconscientemente de que era algo que no me pertenecía. Era algo que no era mío, que estaba relacionado conmigo, pero que en cierta forma no tenía una forma de explicar por qué se manifestaba en mi vida. Y esto me empezó a dar algunas pistas de por qué podía ser así. Lo que más me impactó fue esto, ¿no? Que ahora está resumido, son conceptos modernos, o sea, son conceptos del último libro de un gran profesor que tuve, pero que en cierta forma en ese momento son las definiciones que recibí. Desentraña programas que nos hacen vivir situaciones repetitivas. Yo presente, situaciones repetitivas, todo el tiempo hombres que no querían compromiso, que tenían un mismo patrón, un mismo tipo de personalidad y con los cuales me movía y me desenvolvía de la misma manera. Situaciones excesivas que no alcanzamos a comprender. Claramente era un exceso. Tenía prácticamente 40 años y no había tenido nunca una pareja estable. Era claramente un exceso. Nos muestra que todo está interrelacionado, que ahora lo vamos a ver.
que la información no se pierde. Eso fue lo que más me llamó la atención. La información no se pierde, o sea que era algo que yo estaba heredando. Era una información que indudablemente tenía y que se estaba manifestando, particularmente en mi caso, en esta realidad que estaba viviendo. Que se transmite de padres a hijos fue lo que más me impactó. Y que tenemos programas inconscientes de nuestros ancestros cuyo objetivo es tomar conciencia para qué está sucediendo esto en mi vida. Y a partir de ahí, es como que digo, afloró la joya que yo necesitaba para poder resolver mi conflicto. Comprender, tener un cambio de percepción, liberar y trascender. Es importante que comprender y conocer no es lo mismo que tomar conciencia. Podemos tener un conocimiento mental, un conocimiento incorporado, de decir, sí, esto lo entendí. Es muy diferente a la toma de conciencia. La toma de conciencia involucra un proceso neurológico, involucra un darse cuenta, es sentir que se nos pone, como decimos en la Argentina, la piel de gallina, aquí le dicen la piel de pollo. Es sentir de que hay algo que acabamos de recibir, de escuchar, que resuena con nosotros, que nos está haciendo cambiar algo que pensábamos que hasta ese momento era una verdad. Eso es la toma de conciencia y es corporal, o sea, no es mental, no se puede asimilar desde lo mental. Desde lo mental es desde el conocimiento. La toma de conciencia es más bien, es interna, es un ¡qué alivio! Es esto, ya lo sé, ya me doy cuenta. Liberar, ¿por qué liberar? Porque ahora lo vamos a ver. Todo lo que involucra programas de nuestros ancestros vienen a través de nuestro inconsciente, vienen a través de nuestros genes, se los voy a mostrar ahora, se los voy a comentar. Y obviamente, como todo lo que viene como en silencios, lo que viene en cierta forma como no superado, como no trabajado, como un duelo no realizado, en cierta forma está aprisionado y necesita ser liberado. Entonces, cuando esta información aflora, cuando nos ponemos en coherencia con esta información, cuando entendemos el para qué está sucediendo esto en nuestra vida, automáticamente hay también una liberación. Esa información, ese secreto, ya está dado a luz y no hay marcha atrás. O sea, ya afloró, encontró una forma de llegar, de manifestarse para que podamos darle una solución. Y lo más importante es trascender. ¿Cómo trascendemos? Con la toma de conciencia y sobre todo accionando. No podemos quedarnos con esa información simplemente por el solo hecho de conocerla. Lo que necesitamos es accionar para que esa toma de conciencia que creó un nuevo circuito neuronal, que nos pone en contacto con una nueva información, pueda estar en coherencia también con nuestro accionar, para que el cuerpo, la mente y el espíritu estén alineados en esa nueva información. Entonces es muy importante la acción. Cuando recibimos la información, hay mucha gente que, así como han dicho mis grandes maestros, sabe perfectamente lo que tiene que hacer, no necesita absolutamente nada más. Y esta es un poco de mi historia. A partir de ahí no paré, o sea, fue como un exceso, pero un buen exceso. Me formé con la línea de Club Sabat, hice hipnosis con Yarovsky, me formé también en integración bioemocional con cubanos. Mi gran maestro, fue Enrique Corbera, con el cual me formé en Argentina. Fuimos el primer grupo que se formó con él. Y a medida que me iba formando y que iba incorporando conocimientos, mi conflicto en cierta forma se iba como, no resolviendo, pero sí iba teniendo más luz, iba teniendo más claridad. Para mí fue imperioso, obviamente, armar el árbol. O sea, así como tuve la necesidad de decir, quiero resolver este conflicto en mi vida, también tuve que accionar para poder llevarlo a cabo, ¿no? Y ahí empezó el proceso de la reconstrucción de mi árbol genealógico, que tampoco fue casual, porque en realidad
Yo digo que es como Alibaba, desde el momento que decidí y que entré y que conocí la bio y conocí el transgeneracional, es como que dije las palabras mágicas y todo empezó a sincronizarse como para que pudiera tener mi árbol genealógico. Mi padre, no por casualidad, un día pregunto, le digo, papá, ¿tenemos un árbol o tenemos conocimiento así de nuestros ancestros? Y mi papá estaba tramitando la ciudadanía en ese momento italiana de mi madre, así que tenía unos árboles genealógicos preciosos que había empezado a reconstruir por su lado paterno, por su lado materno. Claro, tenía nombres, tenía fechas, pero me faltaba lo más importante en aquí, que es la historia. Que muchas veces no somos conscientes de la historia de nuestros ancestros. Sabemos más de la historia de nuestra ciudad, de la historia de un país, de lo que ha pasado en otros lugares, pero no conocemos qué le pasó al bisabuelo, qué le pasó a la bisabuela, cómo vivió el abuelo, cómo vivió la abuela, y somos parte de ellos, tenemos su información, tenemos sus genes. Somos el clan, somos parte de un sistema familiar. Entonces, a mí realmente me apasionó involucrarme en la historia de mi familia. Creo que por primera vez, sabiendo que no estaba sola, me di cuenta que me sentía sola en el sistema familiar, porque no conocía de mis abuelos para arriba, no conocía muy poco, hasta inclusive de mis tíos, de mis primos. Con lo cual, para mí fue una experiencia muy enriquecedora el solo hecho de tomar contacto con mi sistema familiar, con mi clan. Y obviamente ese clan me empezó a dar muchísima información. Información que empecé a trabajar para mi conflicto. Información que en cierta forma no conocía y que también me ayudó a comprender a mis padres. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos desde afuera, tenemos la percepción, tenemos la idea de cómo son, pero si no conocemos la historia de los padres de nuestros padres, de los padres de nuestros padres de nuestros padres, o sea, es muy difícil que podamos entender quizás a veces cómo funcionan. Y simplemente tenemos la percepción de la diaria, de lo que no nos dejan, de lo que no nos permiten, de lo que no se puede, de lo que... Entonces, ya de por sí fue muy sanador para mí ponerme en contacto con el árbol genealógico y poder reconstruir mi historia familiar. ¿Qué hizo mi bisabuelo? ¿Qué hizo mi bisabuela? Y sabemos, a través de la biodecodificación, a través del transgeneracional, que aparte de la historia, hay otra historia detrás, siempre. Y esa es la historia que heredamos en silencio a nivel inconsciente, que son los silencios, los duelos, los dramas, lo no trascendido, lo que no se pudo trascender o que no se pudo gestionar por el lado de nuestros ancestros y que se comprueba que se pasa de generación en generación hasta la tercera y cuarta para que alguien tome conciencia de eso que no pudo ser trascendido y lo libere. ¿Cómo se libera? Bueno, esta es una definición de lo que es, después si quieren la vemos bien, de lo que es en el diccionario del psicoanálisis el transgeneracional. Como mental que soy una persona bastante mental dentro de todo, uno de mis grandes aprendizajes es también desestructurarme un poco, yo necesitaba un aval un poco científico de todo esto también, ¿no? Decía, bueno, está muy bien, me había formado en terapias, tenía muchas experiencias, muchas herramientas sabía cómo funcionábamos, que somos un ser, un alma que venimos a hacer una experiencia humana para aprender y trascender cosas, pero también necesitaba un poco de sustento científico para poder entender un poco mejor el transgeneracional. Y lo encontramos también. La teoría del holograma, los campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, la epigenética conductual y lo más importante es que el transgeneracional tiene un sustrato biológico. La teoría del holograma, básicamente, para no hacerlo muy extenso, después lo pueden buscar por internet, hay muchísima información.
es que el todo contiene a la parte y la parte contiene al todo. Esa es la conclusión de la teoría del holograma, con lo cual el clan nos contiene y nosotros formamos parte del clan. Todo el clan está dentro nuestro, por lo tanto tenemos la información de nuestro sistema familiar a nivel inconsciente todo el tiempo. No es que es algo externo que lo podamos buscar, o sea, está dentro nuestro. El clan forma parte y nuestra información de nuestros ancestros la llevamos con nosotros. Así lo mismo que las generaciones que nos siguen, ¿no? Y las anteriores. Me quiero situar un poco en la epigenética conductual y en el sustrato biológico. Me gustaría leerles un poco, básicamente, lo que, para no equivocarme, porque bueno, el tema de la epigenética es un poco, es bien de ciencia. Dos conceptos básicos de la epigenética. Uno es que ha hecho tambalear las bases de la biología y de la medicina, porque demuestra que no somos víctimas de nuestros genes, sino los amos y señores de nuestros genes. Los mecanismos epigenéticos modifican los datos del código genético para lograr que los genes sean archivos de lectura-escritura. No archivos de solo lectura como pensábamos hasta ahora. ¿Esto qué quiere decir? Que no vienen predeterminados, que pueden modificarse, que pueden cambiarse. Bruce Lipton, que es un gran biólogo que escribió La biología de las creencias, por si lo quieren leer, dice que las percepciones no solo controlan el comportamiento, sino que también controlan la actividad genética. La percepción está sujeta al influjo de la cultura, las creencias y las interpretaciones. Entonces, según este biólogo celular, el organismo es capaz de aprender de las experiencias vividas y almacenadas en los genomas para pasarlos a la descendencia, que también incorporará sus creencias y sus experiencias a su genoma. ¿Y cómo juega la epigenética en el transgeneracional? ¿Qué es lo que más a nosotros nos da como información? Que heredamos de nuestros antepasados una expresión epigenética predeterminada relacionado con las experiencias que vivieron. ¿Esto qué implica? Que no solamente heredamos los genes solamente de si somos rubios, si somos morenos, si tenemos ojos claros u ojos oscuros. También recibimos la herencia emocional. ¿Qué nos permite conocer el recibir la herencia la herencia emocional? Que podemos modificar la percepción de esa herencia emocional que recibimos viendo la situación desde otro lugar, desde otra forma. Y eso es lo que hacemos en la biodecodificación. Básicamente eso es lo que dice la epigenética conductual. Y lo más importante, con respecto al sustrato biológico, lo que más me impacta, es que el sustrato biológico de lo que es el transgeneracional está alojado en el cerebro reptiliano. Para los que no saben lo que es el cerebro reptiliano, es nuestro cerebro más arcaico, es el cerebro que graba todos los programas de supervivencia, desde el origen de la Tierra hasta lo que puede ser de ahora en adelante. Entonces, ¿qué características tiene este cerebro reptiliano? Es netamente biológico, actúa simplemente por impulso, o sea, por biología, porque su principal función es la supervivencia. Por lo tanto, tiene todos los programas grabados, arcaicos, para que nosotros estemos protegidos ante cualquier situación que se considere de peligro. ¿Y por qué es importante que el reptiliano, o sea, qué es lo importante de saber de que el reptiliano está dentro o que está incluido en lo que es el transgeneracional? Porque aparte de ser instintivo, de ser autorregulador, muy resistente al cambio, hay algo muy importante. Sustenta una parte de la mente inconsciente donde se guarda y se aloja el trauma psicológico y el impacto emocional. Y sobre todo, esconde rituales ancestrales de sexo, de territorio y de cobijo. Y también posee el poder atávico. El poder atávico es
semejanza con los abuelos o antepasados lejanos, tendencia a imitar o mantener formas de vidas y costumbres arcaicas. Por lo tanto, nuestros programas inconscientes también están alojados en el cerebro reptiliano, que va a actuar, que se va a mover y que va a manifestarse ante cualquier situación que para nosotros resulte amenazante, que puede ser nuestra o puede no ser nuestra. Puede estar alojada por el recuerdo de algún antepasado y está alojada en el reptiliano como un programa de supervivencia que después, 4 o 3 generaciones después, ante una situación similar, se manifiesta y el cerebro actúa. Todo eso es de manera inconsciente. Nosotros no lo podemos controlar. O sea, sabemos que está ahí, sabemos que puede estar en un programa, pero obviamente se manifiesta en alguna forma que nosotros no podemos manejar. Por eso hablábamos hoy de que la mente racional no lo entiende, porque el inconsciente es muy diferente al consciente. El inconsciente graba entre el 95 y el 97% de los eventos y de los factores que se dan en el día sin que nosotros lo sepamos. Lo que nosotros procesamos es una parte muy pequeña que obviamente es la que podemos percatarnos. Por eso en cierta forma la dualidad de decir, quiero esto, pero ¿por qué no se me da? ¿Por qué si quiero hacer esto estoy haciendo lo contrario? Porque ahí está actuando más el inconsciente que el consciente. Entonces, lo que es importante ahora, adentrándonos un poquito en lo que es el transgeneracional mismo, es cómo se nos muestra, cómo se nos revela ese transgeneracional, cómo podemos ver la forma de entrar en el transgeneracional para ver para qué está sucediendo esto en mi vida, que en cierta forma no es lo que queremos. Obviamente el que no tiene un conflicto con respecto a algo puntual, estas afinidades obviamente le resultan igual, pero para alguien que tiene un conflicto quiere llegar de alguna forma a entender por qué se está manifestando eso en su vida. Entonces, ¿qué es lo importante que nosotros veamos en el transgeneracional? Que existen afinidades naturales dentro del clan, como puede ser con los miembros, los tíos, los sobrinos, los hermanos, que hay afinidades afectivas. Por ejemplo, puede ser un familiar no directo o una abuela que en realidad no es mi abuela, para mí es mi madre. Me crió, me cuidó cuando mi mamá no estaba, puede ser un abuelo porque el padre era ausente, entonces son afinidades afectivas que están relacionadas con personas que no están directamente relacionadas con el padre o la madre, por ejemplo. Está la afinidad freudiana, que es la atracción a la madre, al padre, al hermano, lo que se llama incestos simbólicos, complejo de Edipo, complejo de Electra. Y después tenemos el transgeneracional, que son los lazos inconscientes, los lazos que nos unen inconscientemente a nuestros ancestros. Entonces, ¿qué buscamos en el árbol? Cuando una persona viene, por ejemplo, con un conflicto puntual, en este caso puede ser una sintomatología física o conductual, cualquiera de las dos. La persona viene y le preocupa de que me está pasando esto, en mi caso particular, yendo siempre a mi caso, ¿por qué atraigo hombres o para qué atraigo hombres que no quieren compromiso? ¿Para qué? Algo tengo que aprender, algo tengo que ver, algo me están mostrando para que yo pueda sanar, y para eso tuve que meterme muy adentro en la historia dolorosa de mi familia, en el clan, y buscar esas afinidades y buscar esa información. Y también una de las cosas que buscamos es, en el caso de la enfermedad, por ejemplo, buscar en el árbol quién ha tenido la misma enfermedad. Es muy importante el rango de hermandad, es decir, soy la hermana número 1, soy la primogénita, soy la hermana número 3, el número 4. Eso es muy importante porque determina afinidades también dentro del árbol. Muy importante, fecha de nacimiento y fecha de defunción, porque el hilo conductor en el árbol genealógico es que cuando nosotros tenemos un conflicto, siempre hay afinidad con alguien en el árbol que es el que me está mostrando lo que yo necesito resolver. Y ese hilo conductor es generalmente la fecha de nacimiento y la fecha de defunción.
Muy importante para el inconsciente, porque el inconsciente se maneja con arquetipos, con simbología. Y el inconsciente también, bueno, las matemáticas dominan el mundo, con lo cual todo lo que es numerología, números, es muy importante para el inconsciente y él retiene a través de la emoción, retiene a través de fechas, retiene a través de acontecimientos, porque ¿qué es lo importante de ver? Lo que vamos a buscar en el árbol. Vamos a buscar ese estrés, vamos a buscar ese dolor, vamos a buscar ese duelo no realizado, ese secreto no dicho. No vamos a buscar la situación de alegría, porque eso se transmite pero desde otro lugar. Lo que vamos a buscar es qué pasó o qué pasaron esos ancestros para que a mí hoy, en mi vida, yo proyecte o genere una situación que está limitando mi vida, ¿no? Entonces, la fecha de nacimiento y la fecha de defunción es muy importante, es nuestro hilo conductor. Ahora les voy a explicar por qué. Las semejanzas físicas, no menores, te pareces a la abuela, te pareces al abuelo, sos igual a la tía que nunca tuvo novio, igual a la tía que nunca tuvo novio, bueno, qué casualidad. Y la profesión también. Generalmente reparamos a través de la profesión en el árbol genealógico. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo buscamos eso cuando la persona viene con el conflicto? Lo primero que tenemos que ver es que todos en el árbol genealógico, tengamos o no tengamos conflictos, reparamos al árbol. ¿Cómo lo reparamos? Repitiendo la historia de esos ancestros o de ese ancestro en particular o haciendo completamente lo contrario. Voy a dar un caso que es muy común y que está generalmente en todos los libros. Tengo un abuelo alcohólico, del cual soy doble por fecha de nacimiento o fecha de defunción. La nieta es totalmente abstemia. No toma una gota de alcohol, por ejemplo. Nunca. No le atrae el alcohol absolutamente para nada. Tenemos el caso, a lo mejor, de una abuela que ha tenido 8 o 9 hijos y ha quedado viuda en la guerra. Por lo tanto, tuvo que criar a esos hijos sola, completamente sola, y 4 generaciones después, la nieta, que no tiene ningún inconveniente físico, no puede quedar embarazada, ni ella ni su pareja. Entonces, ahí vemos de que están haciendo lo contrario. Se puede dar de las dos maneras, reparamos de las dos maneras, repitiendo o haciendo totalmente lo contrario. Entonces, ¿qué buscamos en el árbol? Todo el tiempo, los dobles por fecha de nacimiento o de defunción. También existen los que son los herederos universales, los ancestros que mueren, por ejemplo, la fecha de defunción coincide con la fecha de nacimiento o de concepción del consultante y lo conoció. O sea, lo hace heredero universal de su historia. Muere en su fecha de nacimiento o en la fecha de concepción del consultante. ¿Cuál es el mensaje? Entre comillas, sos mi preferido, te paso toda mi información para que la puedas gestionar. Obviamente que si es una información de ser millonario, no va a venir a una consulta de bio, pero si es una información que realmente pueda llegar a tener algunos conflictos para él, va a consultar. Entonces buscamos eso en el árbol. También tenemos los hermanos que son gemelos simbólicos. ¿Cómo encontramos hermanos que son gemelos simbólicos? Nacen dentro del mismo mes, o su fecha de nacimiento o por fecha de concepción son dobles. Ahora les voy a mostrar en la pizarra, voy a hacer un ejemplo para que les quede más claro. ¿Qué están mostrando los gemelos simbólicos? Que hubo incestos en el árbol, que hubo hijos fuera del matrimonio, que hubo infidelidades. Entonces, generalmente, cuando una persona viene por alguna consulta en particular, cuando aparecen los gemelos simbólicos, automáticamente buscamos lo que pudo haber estado más arriba en el árbol relacionado con ese tema. También existen las parejas que están en incesto simbólico, es decir, los que nacen en el mismo mes
o los que están relacionados por fecha de nacimiento y son dobles por fecha de nacimiento o fecha de concepción. ¿Cuál es la finalidad de esas parejas que se unen en el incesto simbólico? Generalmente hay muchísima atracción al principio, hay como un flechazo, hay como una situación de realmente somos el uno para el otro, pero la finalidad de esas parejas es no tener sexo y no tener hijos. ¿Por qué? Porque para el inconsciente son como hermanos. Al principio hay mucho, obviamente hay hijos, no es que porque se juntan dos... No, yo tengo una pareja que es el incesto simbólico pero tiene hijos. Sí, pueden tener hijos. Lo que hablamos es cuál es el programa que en cierta forma traen y qué es lo que están mostrando. Quizás ellos pudieron tener hijos, pero su descendencia no puede tener hijos. Y es por eso. Lo vamos a buscar también. Lo que es importante tener en cuenta es que atrás de todo esto, que a veces se vive realmente con dolor, que se vive sin poder entenderlo, que se vive de una manera a veces violenta en algunos casos, siempre hay una intención positiva. ¿Por qué? Porque el árbol lo que busca es nuestra protección. Siempre busca la supervivencia. Formamos parte de un sistema familiar, formamos parte de un clan y ese clan se cuida. Ese clan trata de mantenerse y de prolongarse en el tiempo. La finalidad del árbol es poder seguir creciendo y para eso necesita transmitir información que obviamente para el inconsciente, para el cual no existe lo real ni lo simbólico y es completamente inocente, lo viven en las descendencias más abajo como una experiencia no deseada. Pero la finalidad siempre tiene una intención positiva, que es ellos hicieron lo que pudieron, no lo pudieron gestionar, y esa información en forma de dolor, de duelo, de secreto no dicho, para no quedar excluido del clan, baja a las generaciones siguientes para que alguien pueda tomar conciencia y en un acto de amor incondicional y sin juicio lo pueda trascender. Eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Que no es que recibimos una maldición o que estamos condenados a que porque la abuela tuvo 8 hijos y yo no puedo tener ninguno, odio a la abuela. No, porque desde el momento que tomamos conciencia, también hay algo que sucede que es muy importante. Tenemos la libertad de decidir. Porque esa información se muestra, te da un para qué, te da un motivo. Y ese motivo es lo que tu ancestro no pudo gestionar y que te lo está dando, te está pasando la posta para que lo puedas trascender. Y esa información, desde mi punto de vista, o sea, cuando lo vi desde mi árbol, realmente me cambió la percepción, que es lo que importa, ¿no? Porque cuando uno realmente conoce la historia y se mete en la historia y hace empatía con ese ancestro, con esa abuela, con ese abuelo, del cual está recibiendo la información, puede entender que en ese momento no pudo hacer otra cosa. Y que si no lo hizo es porque a lo mejor quiso mantener la unión del sistema familiar con un secreto que podría haberse dicho y no se guardó para que después lo tenga que vivir el nieto o el bisnieto. No lo sabían. Muchos no lo sabemos. Lo que es importante es recibir la información y sobre todo no juzgarla, simplemente comprenderla, tratar de asimilarla y de darse cuenta que estamos siendo en cierta forma como privilegiados de poder recibirla, para trascenderla a través de la experiencia que no estamos concretando en nuestra vida. Entonces, es muy importante que nos convirtamos en observador de nuestra realidad, que cuestionemos nuestra verdad, especialmente si es una verdad que no estamos queriendo vivir. Si la estamos queriendo vivir no pasa nada, el tema es si no la estamos queriendo vivir. Y entender que tenemos una herramienta tan valiosa como el transgeneracional, que nos brinda todo el tiempo información y que nos está ayudando para que podamos superar esa experiencia.
y la podamos cambiar, porque desde el momento que podemos cambiar y que cambiamos la percepción, estamos creando una nueva realidad, y no solamente una nueva realidad a nivel mental, la estamos creando a nivel neuronal también, porque cuando recibimos esa información decimos, ah, algo es verdad, esto me resuena, esto me hace sentir, nos emocionamos, nos sentimos identificados con lo que estamos escuchando. Y realmente nos damos cuenta de que parte de la historia que estamos viviendo es porque tenemos los recursos, tenemos las herramientas para poder trascenderlas. En el árbol también se manifiestan muchas otras situaciones. Por ejemplo, está lo que se llama el hijo de sustitución, que es el hijo que generalmente nace cuando muere otro y a los 9 meses nace otro, o sea, es como que no hubo un duelo, por lo tanto ese hijo de sustitución prácticamente no va a poder hacer su vida, siempre va a tener una vida que está debiendo, por lo tanto va a vivir como en una dualidad, va a tener problemas de dirección en su vida, de toma de decisiones, porque tiene que decidirse por el que no está y por él. También tenemos lo que se llama el fantasma, que es el ancestro que muere, cuya fecha de defunción coincide con la fecha de nacimiento o de concepción del consultante y no lo conoció. No lo conoció, a diferencia del heredero universal, no lo conoció. Entonces son personas que tienen personalidades muy particulares. La forma de vestir, son personas que generalmente están tristes, que no logran concretar las cosas en su vida, o sea que les cuesta tomar decisiones también, que tienen hasta determinadas formas de vestirse y todo, aunque parezca mentira, y generalmente todos tenemos un fantasma, pero ¿cuál es la finalidad del fantasma? Que cuando tenemos un conflicto tenemos que buscarlo y generalmente lo encontramos y la persona cambia radicalmente su problema. Entonces, estas son las cosas puntuales, las nociones básicas que tenemos con respecto de la información que nos puede dar el árbol. En mi caso particular fue realmente muy revelador, fue sanador el solo hecho de armar el árbol, de de tener contacto con toda esa información y obviamente de poder gestionar mi conflicto, ¿no? Que para mí realmente era no un conflicto, era un conflicto muy grande, que fueron muchos años de búsqueda, muchos años de no entender el por qué, el para qué, y es muy importante, les quería mostrar esto para que tengan una visión de lo que es el círculo temporal, ¿no? Estas son las fechas que tenemos en cuenta. Tenemos la fecha de concepción, luego viene nuestra fecha de nacimiento y estos serían los ancestros que estarían en relación con nosotros. Tenemos los dobles, los ancestros dobles, que coinciden por fecha de nacimiento o por mi fecha de concepción. Es decir, a ver, voy a apuntar acá para que lo entiendan. Estas son las líneas de afinidades. Todas las personas que estén dentro de estas líneas están en afinidad, sean dobles o no. O sea, todas las personas, obviamente de nuestro clan, ¿no? Que estén dentro, estos son los meses del año, ¿no? Los meses del año. Están en relación directa con nosotros y con los conflictos que podamos tener y están en relación con los programas que podamos tener. Entonces, ¿qué es un doble? Algo muy importante, ¿no? El hecho de decir yo soy doble de mi tía o doble de mi mamá o doble de mi... ¿Implica algo? No implica nada. El tema es cuando hay un conflicto que analizar. Es muy importante identificar de que si buscamos en el árbol, obviamente que en el árbol vamos a encontrar dobles, ancestros en línea maestra, gemelos simbólicos, o sea, todo. Lo importante es si tenemos un conflicto que gestionar. Entonces, por ejemplo, en mi caso,
que nací el 24 del 1, puedo tener un ancestro que nazca dentro de ese mismo mes, pero fui concebida el 24 del 4. Por lo tanto, si yo tengo mi padre, por ejemplo, en este caso mi abuelo paterno es del 10 de abril. No está relacionado, está relacionado directamente conmigo, podríamos decir que somos dobles porque yo nací en el 1, mi fecha de concepción fue en el 4 y mi abuelo nace en el 4. Entonces hay algo ahí que ya me une, hay un hilo conductor que me une a mi abuelo paterno. Después tenemos los ancestros que están en línea maestra. Esos ancestros generalmente pasan 6 meses, es decir, si yo nazco en el 1 y tengo una relación directa con un ancestro que nace en el mes 7, más o menos 7 días desde mi fecha de nacimiento, estoy en línea maestra. ¿Qué me muestra el ancestro en línea maestra? Me muestra cómo construirme como persona y está directamente relacionado con el 6º mes de gestación y los 6 años, cuando a los 6 años sabemos que todos definimos nuestra personalidad. Entonces, la lección de vida que voy a tener, siempre estamos hablando cuando estoy trabajando un conflicto, ¿no? Está claro, ¿no? Eso es que este ancestro me va a mostrar algo que me va a ayudar a definir y a construir cosas en mi vida. Puede tener cosas que me gusten o cosas que me disgusten, pero está en maestría conmigo. Entonces, estas líneas de afinidad son muy importantes porque nos dan el parámetro de que de acuerdo al mes a donde hayamos nacido y buscando en el árbol podemos tener afinidad con ese ancestro y nuestros programas o lo que nos esté pasando en la vida está relacionado con ellos. Es muy importante conocer, por eso le digo las fechas. Ahora, muchos me preguntarán qué pasa si no tengo fechas, que generalmente sucede, ¿no? Que a veces no tenemos fecha, no tenemos información. Lo que tiene de maravilloso, y por eso hablábamos del holograma, que el todo está en la parte y la parte está en el todo, es que al tener la información dentro del clan, o sea, hay dentro nuestro la información de nuestro sistema familiar, nosotros trabajamos con la proyección y trabajamos con el espejo. Es decir, cuando no tenemos información de las fechas, lo que trabajamos en el árbol y lo que trabajamos a nivel de conflicto es qué es lo que está proyectando la persona en su vida y hacemos el camino inverso. ¿Me explico? O sea, viendo lo que se está manifestando fuera, podemos ir buscar, ya sea por repetición o haciendo totalmente lo contrario, de qué lado del árbol puede venir. Es decir, como bien sabemos, si en cierta forma queremos saber lo que estamos dando, tenemos que ver lo que hay afuera. Y si no sabemos lo que estamos dando, tenemos que ver lo que estamos recibiendo. Esa es la forma de poder ver el árbol, a través de la proyección, del drama que está sufriendo en la vida de esa persona en ese momento. Con esa información rastreamos para atrás. Pero lo que es más importante es que siempre hay algo, siempre hay una pista, siempre hay un dato, porque el inconsciente es muy sabio en ese aspecto y nos da la información que necesitamos para poder trabajar. Hay personas que vienen y dicen, tengo toda la información de la rama paterna y no tengo nada de la rama materna. Ahí están los secretos. Ahí está lo no dicho. Ahí está lo que no se reveló. Ahí tenemos que buscar. Entonces, no es imposible trabajar el árbol, aunque digan no tengo fechas ni nada. Si tenemos historia, siempre tenemos un dato, siempre hay algo con lo cual se puede trabajar. Y sabiendo que la información está dentro nuestro, aplicamos técnicas como puede ser la hipnosis, como puede ser la programación neurolingüística, porque es el camino y lo que nos muestra particularmente mucho de lo que es la patología de la persona y de dónde viene son las creencias. ¿Cuál es nuestra verdad en ese momento? Una verdad que es totalmente cuestionable.
Entonces, tenemos varias formas de poder estudiar el árbol. Obviamente que es muy importante todas las fechas y tener la historia, pero sobre todo la historia. La historia vale más que 1000 palabras realmente, porque a través de la historia podemos empezar a desentrañar, hasta inclusive es revelador para nosotros mismos. Cuando ya sabemos algo de la historia, decimos, hay cosas que ya se perciben diferente, hay cosas que ya no se ven igual, a que no saberlo. Este es el esquema para el estudio de un árbol individual. Por ejemplo, tenemos la rama de los bisabuelos, la rama de los abuelos, la de los padres, y este vendría a ser donde estaríamos nosotros cuando queremos consultar por algún conflicto en particular. Este es un ejemplo de lo que es un análisis de un árbol genealógico, ¿no? Cómo es la nomenclatura. Las mujeres son los círculos, los hombres son los triángulos, el consultante se coloca dentro de un cuadro. Esto significa de que hubo hijos gemelos. Estos son abortos dentro del árbol. Este matrimonio, por ejemplo, estas 2 rayas significa que están divorciados. Estos son abortos. Entonces, cuando la persona viene con el conflicto, nosotros empezamos a armar este rompecabezas, que básicamente es el que nos va a brindar toda la información para poder empezar a marcar los hilos conductores que nos puedan llegar a llevar para que pueda la persona resolver su conflicto. Es muy impactante, y para mí lo sigue siendo, cuando empezamos a armar esto y a colocar fechas y a colocar nombres y a colocar motivos de muerte y a colocar acontecimientos importantes, cómo se va mostrando despacio, o sea, se va mostrando muy claramente por dónde tenemos que ir, ¿no? Pero obviamente a veces lo obvio no es tan obvio y tenemos que buscar un poquito más. Pero esto es básicamente lo que es lo que vendría a ser un trabajo de árbol cuando viene la persona a hacer una consulta. Después tenemos los árboles espejos, que son los de las parejas, que es básicamente la réplica de lo que es el árbol individual, ¿no? Lo que es importante en el árbol, los árboles de las parejas, es que son generalmente árboles espejos, son especulares, es decir, muchas parejas se unen para poder resolver los conflictos de sus ancestros, o sea, esa unión es muy apasionante verlo, porque generalmente se ve muy bien reflejado el espejo de un lado y del otro. Por ejemplo, si hay una abuela muy sumisa de este lado, una abuela materna, de este lado hubo una abuela autoritaria, por ejemplo. Entonces, es impresionante ver cómo el árbol va mostrando toda la información de la familia, y en el caso de las parejas, generalmente son árboles espejos, muchas veces, O sea que eso hace de que en cierta forma sepamos que también elegimos a nuestras parejas en cierta forma para poder resolver cosas de nuestra vida, ¿no? Que también es apasionante. Y bueno, yo tengo algunas reflexiones finales mientras van viendo a mis ancestros, que los rescaté de una caja muy antigua y que lo quise traer en cierta forma para que todos lo vieran. Lo que es importante cuando analizamos el transgeneracional es entender que todo tiene un sentido, todo tiene un para qué, que nuestros ancestros hicieron lo mejor que pudieron, que nos están trasladando todo lo que no pudieron gestionar para que su descendencia, la cual tiene los recursos y tiene las herramientas para que lo podamos trascender, seamos en cierta forma los elegidos para hacerlo. ¿Qué es lo importante de la desprogramación? ¿Qué es lo importante de la toma de conciencia del árbol? Darse cuenta que vinimos a tomar conciencia y a trascender en un acto infinito de amor, sin juicios y sobre todo comprendiendo de que somos en cierta forma
como les dije ya, los elegidos, ¿eh? Y particularmente en mi caso, para mí estudiar el árbol fue comprender de que teníamos programas, de que tenía programas que tenían un sentido y que tenían una dirección, y que estaban ahí para que yo los viera sin juzgarlos y aprendiendo de ellos. Y sobre todo no lamentarlos, porque a veces también conocemos la historia familiar y nos ponemos en víctimas o los victimizamos, y no es la finalidad del árbol, no es la finalidad de la información que tenemos que recibir. La finalidad es trascender, es aprender, ¿eh? Entonces, cuando desprogramamos, cuando hacemos esa toma de conciencia, comprendemos el para qué está pasando eso en nuestra vida, se produce como una sensación de alivio, de rendición, de libertad, porque permitimos que sea lo que tiene que ser, ¿eh? Y eso es muy importante que lo entendamos, porque para algo se nos es brindada esa información. Y bueno, esta es mi familia, y sobre todo, bueno, porque como los tengo lejos, los quise poner, son mis grandes maestros, siguen siendo mis grandes maestros. Y sobre todo hay razones que el alma solamente conoce, ¿eh? Y cuando entendemos eso, solamente cuando entendemos eso, nuestros ancestros, para mí, se convirtieron en mis guías. Y sobre todo, me ayudaron a concretar mi sueño. Muchas gracias. Bueno, si tienen alguna pregunta, puede haber muchas, ¿eh? Puede haber muchas porque es muy amplio. Yo te preguntaría, ¿qué importancia tiene haber nacido después de un aborto? Bueno, es como un hijo no nacido, por lo tanto ¿fue un aborto provocado o fue un aborto? Bien, bueno, generalmente el hijo que nace después de un aborto, tiene la información, tiene la memoria de ese niño que no pudo nacer, y probablemente su proyecto sentido sea concretar en cierta forma lo que ese niño no pudo hacer. A nivel inconsciente, en cierta forma se vive como una sensación de culpabilidad, o sea, de haber nacido después de un aborto. Y tiene sus variantes en la forma de vivir, ¿no? Porque es como que siempre hay una memoria, siempre hay algo que está pendiente. Y es ese niño que no pudo nacer y no pudo manifestarse y no pudo hacer su vida. Con lo cual, lo que es importante es reconocerlo, reconocer su pequeño trayecto en esta vida, hacer un duelo, liberarlo y permitirle que a partir de ahora vuelva de donde vino, para que la persona pueda hacer su vida. Reconocer, porque lo que busca el árbol es reconocimiento también. Lo que busca el árbol es decir, bueno, a ver, lo que yo no pude hacer, lo que no se pudo concretar, lo que no pude lograr, lo que no pude nacer, bueno, pero necesito mi reconocimiento de que yo formé parte del clan. Pero ese cambio, digamos, que habría que hacerlo cuando eres joven, porque cuando eres mayor ya no puedes tener trascendencia, no puedes tener hijos. Sí, no importa, pero... No puedes transmitir a tus futuras generaciones. Bueno, pero lo importante es que acá lo que... Exactamente. Pero no lo podré transmitir a las siguientes generaciones. Pero lo importante es ver que en este caso cada persona lo hace. Esto es muy importante, ¿no? Porque a veces las personas dicen, sí, pero yo no voy a poder para la siguiente generación, o como dice el Señor, no va a impactar. No, o sea, acá lo importante, primero, somos nosotros. ¿Por qué somos nosotros? Porque a través de nuestro cambio, de nuestra percepción, de nuestro cambio de percepción, empezamos a hacer las cosas diferentes. Y eso afecta al clan en que para adaptarse y de nuevo volver a ese equilibrio, también haga las cosas diferentes, habiendo descendencia o no. Acá lo importante es sanar nosotros lo que queremos sanar. Nuestra
Nuestras generaciones obviamente tienen libre albedrío, todos lo tenemos, y en cierta forma impacta en el clan, impacta nuestro trabajo personal. Es muy sutil, pero yo he visto cambios increíbles, cambios asombrosos, inclusive en mi familia, habiéndolo trabajado yo. Entonces lo importante, primero está el trabajo personal y después, como somos información y la información no se pierde, sino que la información en cierta forma cambia, transmuta, o sea, se transforma, también llega a nuestro clan, también llega a nuestro sistema familiar. Nosotros tenemos que trabajarlo primero. No vale el hecho de vengo por mi hijo, o vengo por mi madre, o vengo por mi... No. La persona es la que tiene que venir a resolver. Y desde su lugar genera el cambio en el... Sí, exactamente. Pero hay un supuesto de que realmente ya no existe más familia que lo que estamos aquí. Quizás alguien habrá aquí que familia ya no tendrá, de ningún tipo. Sí. También es totalmente personal, ¿no? Entonces, sí. Organizar un poquito lo que no has entendido durante... Sí, es que es muy importante darnos cuenta que venimos a este mundo a aprender y que somos un alma que decidimos ese aprendizaje y nos insertamos en ese sistema familiar para aprender, pero siempre estamos hablando de nosotros, siempre estamos, el otro no existe, siempre nos encontramos con nosotros mismos, siempre. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Mirar para el costado o primero sanar para que después lo demás se acomode? Tengas o no tengas familias. Entonces, es muy importante eso, es muy importante. No importa la familia, acá lo que venimos somos personas que venimos, cada uno decide y elige la mejor forma y el contexto en donde insertarse para poder hacer su aprendizaje. Por eso nos insertamos en un sistema familiar que muchas veces dentro del ranking del 1 al 10 nos tocará un sistema familiar con un 1 y un sistema familiar con un 9. Pero es nuestro aprendizaje. Una cosa, por ejemplo, un hijo que viene con una enfermedad mental, sí. Hablo de mi hijo, ¿no? Que a los 17 años cogió esquizofrenia, sí. ¿hay que mirar algún antepasado? Sí. ¿O está reparando alguna cosa? Sí, generalmente son árboles de los que llamamos tóxicos, donde hay mucho dolor, y esas almas son especiales. Esas almas vienen a absorber realmente mucho del sistema familiar y que necesitan gestionarlo a través de esa sintomatología. Sería interesante o lo hace el árbol o él, en este caso. ¿Cuántos años tiene? 33. Sí, bueno, pero que tiene, bueno, en este caso sí. Está bien. Lo podemos ver, sí. Le cogió justo después de un suicidio, mi hermano. Bueno. Sí tiene que ver, porque van relacionadas estas cosas. Claro, sí que tienen que ver. Algo así, ¿no? Claro que tiene que ver. O sea, mi hermano se suicidó y al cabo de medio año o así, mi hijo tomó un porro, una droga que yo debía tomar y se parece físicamente. O sea, que hay cierta similitud. Sí, es que... Es un tema, me imagino que da mucho tema, ¿no? Es transgeneracional, sí. Se puede tratar, se puede hablar, sí. Yo tengo en este caso 2 hijos, varones, los 2, que nacieron el mismo día, con 2 años de diferencia. Sí. ¿Eso tiene...? Sí, nacieron el mismo, no importa los años, o sea, el tema es que nacieron el mismo día, pero con 2 años de diferencia. Están son gemelos simbólicos. Sí. ¿Y qué les va a significar eso? Nada, es como dijimos hoy. Si llega a haber algún conflicto en particular en algún momento, esa información es muy útil para poder ver lo que representa el gemelo simbólico en el árbol, que es que hubo incestos, como que hubo hijos fuera del matrimonio. Un ejemplo, uno de tus hijos tiene hijos y ese hijo no puede tener hijos. Entonces ahí sí vamos a ir a buscar. Pero si no, no. El simple hecho de tener afinidad y que sepamos, porque ha pasado, yo soy doble de tal, no pasa nada. Acá lo que hay que buscar es el conflicto. Y a raíz del conflicto tenemos esta maravillosa información
que es la que nos da las pistas para que podamos encontrar esa información inconsciente que se nos está manifestando y que nos está limitando la vida. Si no, no hay que hacer nada. Nada. Sí. En el caso que ella decía de un chico esquizofrénico, ¿no? Sí. Más o menos un chico esquizofrénico puede expresar, puede creer, ¿verdad? Creo. Pero en el caso de un chico o chica autista, también son almas muy especiales, son almas muy nobles que han venido a resolver árboles con mucha carga emocional. En el caso de la esquizofrenia es una constelación. Entonces hay que indagar bien en el transgeneracional porque obviamente ya esa persona nace con esa condición. O sea, entonces no es de ella, no es de ella, ya viene heredado por algún lugar, ya viene con esa información que se manifiesta en esa sintomatología. Y generalmente son informaciones muy fuertes dentro del árbol. Situaciones bastante que hay que verlas. Qué bien, como reparar el árbol. Claro. Todos somos, en cierta forma, yo digo, todos somos como salvadores, ¿no?, del árbol. Pero hay especialmente almas muy particulares que vienen a absorber muchísima información del árbol. Árboles muy tóxicos donde hubo mucha violencia, donde hubo mucho dolor. Y generalmente son personas que vienen a reparar eso y lo reparan con esa sintomatología. Sí. Por ejemplo, en el caso que yo, bueno, también he sufrido pues, de muchas depresiones. Cuando tú estás haciendo un trabajo personal y vas a preguntar sobre tus antepasados, pero nadie, como hay muchos secretos y nadie quiere explicarte nada. Bueno, eso es importante porque es lo que llamamos la historia atrás de la historia, ¿no? En mi caso particular, perdón mamá que vas a mirar el video, a mi madre le he preguntado y repreguntado lo mismo, creo que de 10 formas diferentes. Y en la 10ª vez salió la información. O sea, generalmente es muy difícil poder decir, así como decimos que la información la tenemos nosotros adentro, siempre hay como, seguimos manteniendo ese vínculo para no decir, lo digo, no lo digo, lo hago, no lo hago, lo cuento, no lo cuento, y siempre hay una cosita de protección ahí de decir, no lo digo porque entonces lo van disfrazando, le van agregando, y de a poquito yo cada vez que preguntaba me daba más información, me daba más información, me daba más información. Y lo que es importante es que, así como no sé si escucharon hoy cuando mencioné que como Alibaba, desde el momento que dije la palabra mágica, quiero resolver esto y apareció el transgeneracional, es como que se abrió como un portal para que yo pudiera hacerlo. Yo les puedo asegurar que desde el momento que decidimos resolver un conflicto, que tomamos conciencia de algo que queremos cambiar, todas las condiciones se empiezan a dar y las sincronicidades se empiezan a generar para que podamos obtener esa información. Y si eso implica tener que preguntar 40 veces lo mismo de diferentes maneras, porque a vos te resuena de que hay algo que no te está diciendo o hay algo que no te está contando, que lo sigas haciendo. Y en algún momento va a aflorar. Por algún lugar va a venir esa información, que es muy interesante también. En mi caso fue muy fuerte, ¿no? Como empezó a aparecer información. Y no es mi caso solamente, o sea, he tenido compañeros donde he visto casos increíbles, ¿no? Desde el momento que decidieron empezar a indagar en su transgeneracional, empezó a aflorar información, empezaron a aparecer papeles, empezaron a aparecer partidas de defunción del abuelo que no estaba, y hoy mirá que apareció esto. Nada es casual, absolutamente nada. ¿Alguna pregunta más? Sí, perdón. Sí. Los suicidios supongo que influyen mucho en Sí, mucho. ¿Influye igual que el suicidio ocurra antes de que la persona nazca, durante su vida? ¿Es lo mismo? Hay que ver, o sea, básicamente en este caso tendríamos que plantear un conflicto en particular, ¿no? Porque tendríamos que ver si es un conflicto actual de la persona y hay un suicidio
de hace mucho tiempo, tenemos que buscar por ahí para ver si está relacionado o no. Lo que es importante de la información de tener el árbol es todo lo que podamos recopilar. Abortos, suicidios, accidentes, motivos de muerte, acontecimientos importantes que hubo en la familia, o sea, acontecimientos que realmente pudieron haber generado un estrés dentro del clan, ¿no? Toda la información suma, porque al momento de analizar algún conflicto en particular, toda esa información nos va a dar una respuesta de algo. Decirlo así al aire no tiene sentido, pero dentro de un contexto, sí. Por ejemplo, te lo digo porque mi abuelo, todo el mundo me dice que soy clavada a mi abuelo, y de hecho soy clavada porque... ¿Clavada en qué sentido? Físicamente, bueno, incluso algunas cosas del carácter, y yo estaba muy apegada a mi abuelo, y mi abuelo se suicidó no hace ni un año. Entonces, bueno, yo tengo algunos problemas para relacionarme con gente y tal. Esto puede influirme, aunque haya sido una cosa tan reciente. Sí. En este caso yo lo que focalizaríamos es, en cierta forma, qué hace que tu abuelo se suicide ahora. O sea, en realidad viene de arriba. ¿Te das cuenta que siempre vamos arriba? Que puede estar relacionado con tu abuelo, pero habría que ver en la historia de tu abuelo. En la historia. Porque él tiene un desencadenante hoy. Que en el caso de que habría que analizar algo tuyo, habría que verlo si realmente estás vinculada a tu abuelo, ver el hilo conductor de la historia de tu abuelo también. Obviamente que esa información es muy importante, pero viene de más allá para que él haya hecho eso hoy. Claro, primero le viene como a él el conflicto y después hay que ver si yo... No es que hay que verlo ahora. Tu abuelo, algo en su vida, algo ha hecho que él tome esta decisión hoy. Sí. Antes comentabas que mirabas en 3 o 4 generaciones anteriores. Sí. En el árbol ponías como bisabuelos, abuelos, padres, tal. Sí. También tíos, sí. O sea, todo, porque también que se miran tíos. Sí, también. Es muy importante tener la información de los que llamamos los colaterales, ¿no? Los colaterales forman parte también del clan. Y obviamente justo hablábamos de esto, si hay una afinidad afectiva con un tío que fue el que me crió, ese tío va a ser importante, claro. Entonces, esta es la rama más importante, o sea, la rama directa, la que tiene el peso, pero también la de los tíos es muy importante. Yo en mi caso tengo de mis tíos, tengo de mis tías abuelas información también, que sé que en algún momento, yo digo, es increíble cómo el árbol se manifiesta. En mi caso, que yo busco muchas fechas y busco historia. Por ejemplo, cuando yo vine a España en el 2015, que vine después de un viaje, vine en cierta forma a conocer la tierra de mis abuelos que son asturianos, ¿no? Y que se fueron cuando eran muy jóvenes. Mi abuela 2 años y mi abuelo 15. Y claro, no teníamos rastros de la familia aquí en Asturias, o sea, muy poca. Mis padres habían venido en el año 80 y habían conocido a sus primas, que eran mis tías abuelas, las hijas del hermano de mi abuelo, ¿no? Y cuando yo vengo en el 2015, las encuentro de nuevo, las busco, y obviamente me interesó mucho saber la historia porque yo tengo parte de mis programas también, son de mis bisabuelos paternos, ¿no? Y de las cosas que sigo trabajando, porque para mí es una herramienta permanente, o sea, no es que empieza y termina, sino que continúa cada vez que necesito detectar algo en mi vida o trascenderlo. Y fue muy fuerte para mí saber que mi padre, que no conoció al hermano de mi abuelo, tiene la misma fecha de nacimiento. Es decir, el hermano de mi abuelo es del 16 de septiembre y mi padre nace el 16 de septiembre. ¿Es casual? No. Mi abuelo amaba a su hermano, con lo cual el inconsciente familiar fue muy fuerte y mi abuelo podemos saber interpretarlo como que mi abuelo desarraigado quiso traer algo de su tierra a su tierra nueva.
y concibió a su segundo hijo y nació en la fecha de nacimiento de su hermano. Además de eso, la hija de ese hombre, del hermano de mi abuelo, mi tía abuela, Tina, nace el 20 de febrero y el primer hijo de mi abuelo, o sea, mi tío, es del 20 de febrero. Es muy impactante, ¿no? Porque los dos hermanos tienen hijos en las fechas de sus nacimientos. O sea, realmente a mí me emociona porque digo, el inconsciente está todo el tiempo buscando ese equilibrio, seguir formando parte del clan, que ese clan se siga multiplicando. Es muy fuerte. Así que por eso les digo que es muy importante el tema de las fechas. Si la pueden tener, ¿no? Obviamente. Con tantos ancestros. Sí. ¿Algún día llegamos a ser nosotros mismos? Me refiero porque claro, hay unas capas, pero hay tantísimas capas de familia. Sí. ¿No? Es un poco difícil. No, por nada. Adiós. Yo creo que nosotros, chao Lari, nosotros somos nosotros mismos porque también tenemos la información de todos, ¿no? Que tenemos libre albedrío. Desde el momento, no somos una célula individual, no somos algo que está extraído de la nada. Siempre formamos parte del todo, formamos parte de la naturaleza, formamos parte de los ancestros, formamos parte de la sociedad, de un inconsciente colectivo, de un inconsciente de país. Lo importante es mantener la individualidad y yo digo, este camino que nos toca recorrer, que es el del autoconocimiento, en cierta forma de venir a estar en coherencia con nosotros mismos. Nuestro mayor aprendizaje es poder, en cierta forma, vivir en libertad dentro de lo que es la coherencia del sentir, del hacer y del pensar. Entonces siempre vamos a estar formando parte de algo, aunque nos vayamos a Marte y estemos solos. Vamos a formar parte de la galaxia, de lo que es Marte, de un planeta. La individualidad, en lo que es la individualidad misma, yo la concibo como en poder entender cuál es mi misión en la vida, a qué vine y a poder transitarla de la mejor manera posible y sobre todo aprender, que es a lo que vinimos. acompañados, ¿no? Acompañados, algunos solos, otros acompañados. Sí. Me quedé pensando, allí desde atrás en la historia, vos haces mucho hincapié en temas de muertes, abortos, accidentes, digamos, cosas de alguna manera trágicas, dolorosas, sí, etcétera, ¿no? Pero también lo que a mí me surge pensar es, por un lado, lo opuesto de eso, situaciones de mucha dicha, de mucha alegría, o qué sé yo, que también tienen un impacto importante y tal vez uno tiende a descartarlas y me parece que tienen que influir también. Influyen, sí, sí. Y la otra cuestión es todo lo que viene relacionado con esos eventos, ¿no? Por ejemplo, la muerte trágica de alguien, pongo una situación cercana a un primo mío, que era casi como un hermano, incluso se crió en casa, vivía con nosotros y tal, tuvo un accidente y a los 50 años se mató en un accidente de auto, ¿no? Obviamente es trágico para él, para su descendencia, para quienes estamos al costado, etc. Pero también en cómo a todos los que lo rodeábamos, los que quedamos, lo que nos ha afectado su muerte, eso también es algo que necesariamente influye en todo lo demás. O sea, no solamente la muerte de él, sino en cómo esa muerte afecta a todo el clan, ¿no? Y en las cosas buenas también. Claro. En la alegría, en las envidias que pueden surgir de que a alguien le vaya muy bien. Digo, debe haber como mucho es todo. De cada uno de esos eventos. Heredamos todo. Lo que es importante, heredamos todo. Cuando hablamos de los silencios, de los dramas y todo, es porque básicamente el hilo conductor, la forma de comunicarnos con el inconsciente es a través de la emoción. Cuando no hay emociones, el inconsciente no lo registra.
Entonces, eso implica tanto para lo bueno como para las emociones. No hay emociones buenas y malas porque el inconsciente no distingue, lo que distingue es el impacto, es la emoción. Y cómo lo vive la persona, cómo lo vive la persona. Ahí es como queda grabado, ahí se congela en el tiempo. Y sobre eso es lo que va él a almacenar para que en cualquier situación repetitiva se ponga en alerta para poder protegernos. Pero obviamente también incluye lo bueno, las emociones. Tenemos las emociones también de alegría, las emociones de felicidad, o sea... Pero una muerte o ganarse la lotería. Exactamente, sí, sí, sí. Pero el hilo conductor, la forma de comunicarse del inconsciente es a través de la emoción. Si no hay una emoción, el inconsciente no lo registra. No lo registra. ¿Eh? Perdona, sí. ¿no me puedo ir sin que tú me des tu opinión? Sí. Yo tengo un hermano, tenía un hermano que se murió con 20 años. Sí. Sí. Vale. A los 8 meses nació mi sobrino, o sea, mi hermano tuvo otro hijo. Perdón, tuvo su primer hijo. Sí. Y le puso Antolino, igual que mi, sí. que mi hermano que murió. Sí. Este sobrino mío murió de accidente de coche con la misma edad que mi hermano y el mismo día. Sí. Entonces ahora mi pregunta es, mi otro sobrino, o sea, el hermano de este que murió, ahora quiere tener un hijo y quiere poner el mismo nombre. Y yo le digo, porque yo le digo, bueno, lo importante... Pongo la cabeza para que no le ponga el mismo nombre. Claro, yo se lo he dicho, que no le ponga ese nombre. Claro, claro. Es mal, ahora ya viendo esto voy a decir que lo conciba en Navidades para que nazca en verano. Claro, porque si no van a hacer, va a ser Sagitario como el otro. Es que lo importante es que el clan siempre quiere seguir creciendo. Entonces digo, qué fuerte, ¿no? Lo que acaba de decir, ¿no? Porque es muy normal eso. Es muy normal que tengamos el nombre, especialmente del abuelo, pero no pasa nada, o sea, ¿en qué sentido no? Nosotros no podemos obligar o decirle, no le pongas el nombre porque... No, pero mi sobrino puede hablar con él y decirle, no le pongas el nombre tú, que... Bueno... Es muy fuerte. Bueno, es un drama, sí. Yo ahora me río que ya pasó 7 8 años, pero... Sí, sí. Sí. Pues mi hermano fue fuerte, pero de mi sobrino ya salió en todos los telediarios, en todas las noticias, en todos los sitios. ¿Escucharon el caso que contó, no? Murieron 5 chavales en el coche. No, pero contales el caso contales el caso de tu hermano. Tu hermano muere de leucemia a los 20 años. A los 20 años. Su hijo muere a los 20 años. El hijo de mi hermano. Por eso, el hijo de tu hermano muere a los 20 años en un accidente de coche. Y el mismo día. Bueno, eso es el transgeneracional. Eso es mucha mala leche. No. Mucha mala leche. Sí, o sea... Entonces... decir nombres, Salvador Dalí decía que él era el segundo hijo de un matrimonio que había muerto el primer niño y se llamaba Salvador. Y cuando él nació, le pusieron Salvador. Claro, Salvador Dalí. Hay 2 Salvador Dalí, uno que ya... Bueno, sí. Pero quiero decir que esto ya... se queda todo como... Pero lo importante de esto es comprender, ahora que ustedes tienen esta visión, que tienen esta información, que realmente es básica, el transgeneracional es más profundo, o sea, esto es una información realmente, lo quise hacer de una manera simple, transparente y para que se pueda comprender bien, es mucho más extenso, es más... Pero fíjense cómo uno va hilando, ¿no? Casos y situaciones e historias de vida y surgen más. Tu caso es un caso bien de transgeneracional, claro, seguro. No, y este está encabezonado que lo va a poner Antonio, No, seguro se lo pone. Bueno, yo creo que le podemos agradecer a Elizabeth y es normal que queden muchas inquietudes. Todas las inquietudes escriban, podemos en un futuro montar algo más. Sí. La idea es, para los que estén interesados, que nos dejaron sus datos, poder hacer un taller para ahondar un poquito más. ¿Cuál es el mensaje que yo quiero dejar? La importancia de convertirnos en observador de nuestras vidas y sobre todo de
acercarnos a ese sistema familiar del que a veces pensamos que estamos muy unidos, pero realmente a veces no es así. Yo recomiendo armar el árbol, es muy sanador. Darle esa forma que vieron y poner los nombres, poner las fechas y mirar y ver qué es lo que pasa. Empezar a armar la historia, poner al lado de cada ancestro cuál era su profesión, a qué edad murió, de qué murió, a qué se dedicaba. Y todo eso es como que empieza a nutrir y empieza a revelar una información que puede ser para algunos muy importante, o de algo que a lo mejor no se han dado cuenta hasta ahora. Ese es el mensaje. Bueno, gracias.